Bien, decíamos entonces que de acuerdo a las actividades económicas de los países podemos hacer una gran clasificación que es el desarrollo y el subdesarrollo. ¿Cómo definiríamos al desarrollo y al subdesarrollo? Como la capacidad para producir y autoabastecerse o no. En general, los países desarrollados no son grandes productores. ¿Por qué razón? Son países como Japón, Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, que tienen recursos naturales limitados. No tienen gran cantidad de recursos económicos, pero han sabido desarrollar ciertos sectores de la economía que les han redituado gran cantidad de dinero y los ha hecho ricos. Entonces, tienen la capacidad para comprar o materia prima o productos en otros países, ¿sí? En cierta medida, esto también es una dependencia. Por ejemplo, gran parte de los alimentos que consume Japón, un país pequeño pero con una altísima cantidad de población, gran cantidad de los alimentos que consume, que son bienes imprescindibles, los deben comprar. No los pueden producir ellos mismos. Entonces, en este caso, hay una cierta dependencia. Y en términos generales, los países subdesarrollados dependen prácticamente en todo sentido. Pueden ser países como África, como América Latina, como ciertos sectores del sur de Asia, por ejemplo, que tengan abundancia de recursos. Pero con esos recursos, si no los venden, si no los comercializan, si no los ponen a muy buen precio en los países desarrollados, tampoco ellos pueden generar y gestionar su propia economía. Entonces, esto de desarrollo y subdesarrollo está muy relacionado con las posibilidades que tienen los países de gestionarse, de intercambiar productos, y esto directamente se traduce en los niveles educativos y de la calidad de vida de la población. Cuando un país está muy desarrollado, es decir, es un país que puede comercializar y comprar gran cantidad de lo que consume y de lo que utiliza, es un país que va alcanzando niveles educativos y una calidad de vida cada vez mayor, ¿sí? La población accede a mejoras en sus formas de vida, en sus viviendas, y obviamente va superando su nivel educativo porque tiene recursos y tiene tiempo para hacerlo. En cambio, en los países en donde se deben obtener los recursos naturales y donde la producción es muy pobre y dependen quizás exclusivamente de un producto, de dos productos, todo esto es imposible. La población debe trabajar más horas en condiciones más difíciles, más complicadas, con menos tecnología, con menos recursos, percibe menos cantidad de dinero. Entonces, obviamente, el nivel de desarrollo es menor. Otra cosa que está muy relacionada con esto es el valor de lo producido. En general, los países que producen materias primas o que extraen de la naturaleza sus recursos y luego los venden, cobran montos relativamente bajos. Por ejemplo, si yo vendo hierro, gano una cierta cantidad. Pero si yo vendo autos que fabriqué con ese hierro, el producto alcanza precios, pero terriblemente superiores. Entonces, los países que venden los autos son los países desarrollados. Y los países que venden el hierro son los países con menos desarrollo. Y obviamente esto es porque el valor de esos productos es muy distinto. De esta manera, nosotros podemos hacer dos grandes clasificaciones de los países según el análisis de esta dinámica económica. Por un lado, podríamos clasificar a los países en desarrollados, ya entendemos cuáles son, en subdesarrollados, también sabríamos cuáles son, y los países en vías de desarrollo,
que son los países que tienen, por ejemplo, producción de materia prima y algunas empresas que vienen de los países desarrollados y se establecen en ellos para producir. Las vimos la clase pasada, son las empresas transnacionales o multinacionales, ¿sí? Son empresas, por ejemplo, automotrices o empresas que producen elementos tecnológicos como celulares, televisores, que no son del país, sino que vienen de otro país y se establecen allí. Estas empresas, bueno, están un tiempo, cuando no les conviene más, se van. Entonces el país queda, digamos, sin un recurso económico muy importante y sin una fuente laboral muy importante. Estos países que están empezando a mover su economía gracias al aporte y a las inversiones de los países poderosos, estos países se llaman países en vías de desarrollo. Por ejemplo, un país que en este momento está en vías de un crecimiento importante es la India, ¿sí? En la India, que es un país súper poblado, con muchos recursos naturales, pero con una sobrepoblación importante, en este momento es el asiento de muchas empresas transnacionales. Entonces esto ha generado un movimiento en la economía india que ha obligado a la población a educarse, a profesionalizarse y está levantando los estándares de vida de manera importante. No para llegar a ser un país desarrollado, pero sí está saliendo del subdesarrollo, por ejemplo, en el que están muchos países africanos u otros países de Asia, que no tienen esta dinámica. Esa sería entonces una clasificación. Otra clasificación que tiene más relación con lo político, más que con lo económico, sería el de los países del centro, de la periferia y de la semiperiferia. Estos países, según sean centrales, periféricos o semiperiféricos, se relacionan más quizás con el aspecto político. ¿Por qué razón? Porque son los países en donde se toman las grandes decisiones políticas y económicas que después repercuten en todo el mundo. Entonces, un país central, por ejemplo, es un país como Rusia, es un país como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, que son países cuyas políticas de, por ejemplo, invasión a otros países, de interrupción de los gobiernos de otros países, de intromisión, de espionaje, de medidas políticas, afectan a otros países. Estos son los países entonces centrales, ¿sí? Una decisión que se tome en Washington afecta a todos los países del mundo. Una decisión que se tome en Londres afecta a todos los países del mundo. Los países periféricos, obviamente, son esos países que sufren o reciben las indicaciones, incluso hasta la manipulación de sus gobiernos, de los países centrales. Y los países semiperiféricos son países que están ahí, en una posición intermedia. Mantienen muy buena relación con los países centrales, los países de las grandes decisiones, mantienen una cierta independencia, se mantienen a veces más cerca, a veces más aislados. Sería, por ejemplo, el caso de China, como país ahí intermedio. Bueno, son países que también tienen su nivel de poder. Dentro de este análisis, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, se destaca algo que es muy obvio. Están los países que ejercen el poder y los países que somos dependientes, ¿sí? Dependemos de la política de los otros países, dependemos de medidas económicas, dependemos del dinero que los otros países nos puedan aportar o no para desarrollarnos, ¿sí? Esta idea de la dependencia es muy antigua, ¿sí? Nosotros en un momento dependimos de España porque éramos su colonia. Bueno, esa es una forma de dependencia, en este caso una dependencia política, hasta cultural, ¿sí? Pero también hay una dependencia económica muy fuerte, que es la que se ha generado a través de la deuda externa. La deuda externa son las deudas que tienen los países
con otros países más poderosos. Por ejemplo, Argentina tiene una deuda muy importante, una deuda externa muy importante, que en este momento tiene que renegociar porque debemos muchas cuotas de préstamos que se nos han hecho en su momento, debemos intereses de esas cuotas que no hemos pagado y que no las vamos a poder pagar en lo inmediato, entonces tenemos que pedir más tiempo. Eso se llama renegociar. Bien, todo eso implica siempre más dinero. Cuando uno debe algo y renegocia a un plazo más largo, siempre tiene que pagar intereses más grandes. Bueno, todo eso genera una gran dependencia, en este caso económica, de la deuda externa. Todos los países tienen deudas externas, pero hay países que tenemos deudas externas extraordinarias, ¿sí? Ya casi, no digo imposibles porque se pueden pagar, pero muy difíciles de cancelar a corto plazo. Al país al que se le adeuda, o sea, los grandes países, los centros económicos, tampoco les interesa ni les conviene que se termine la deuda. Por eso nos siguen refinanciando y nos siguen dando más plazos, porque esos países siguen ganando dinero, ¿sí? Fíjense, ganan fortunas casi sin trabajar o sin producir, solamente con los intereses y solamente con lo que los países le van pagando en cuotas. Estos países ya son poderosos, o sea que tampoco les interesaría demasiado que las deudas se cancelen. Y hay países como Argentina, los países de América Latina, que nos hemos endeudado mucho. ¿Por qué se endeudan los países? Y generalmente piden préstamos para hacer obras públicas, para hacer obras gigantes de viales o de represas o para hacer edificios, escuelas, en fin, para ir construyendo. ¿Cuál es el gran problema de estos préstamos? Que muchas veces los préstamos no van al fin para el que han sido prestados, sino que por causas de la corrupción de algunos gobiernos terminan quedando en manos de gente que es corrupta. Entonces se pide plata y encima no se utiliza en lo que se debe utilizar, ¿sí? Esta es una cuestión muy común y muy frecuente en muchos países africanos, en muchos países de América Latina, que de esta manera explican por qué países que son ricos, que podrían ser dinámicos, con población activa y joven, siguen estando en la pobreza.